y les doy a ustedes lo que para hoy tenemos. Ujú. Ya. Y hoy día ya, nos toca entonces la octava semana, ¿no? Y en esta semana, ah, bueno, ya hemos hablado de la reforma, ahora algunas cuestiones que tenemos que trabajar, el pietismo, los hallamientos, la doctrina y la confesión de Westminster. La primera parte, más he preparado para la confesión de Westminster y un poco el asunto de Arminio y también la respuesta del sínodo de Dor. Entonces, vamos a trabajar eso y algo del avivamiento también vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer buscando algunas pautas sobre ese asunto, ¿no? Y entonces lo vamos a plantear ahí. Déjenme un ratito para poder buscar entonces el material y les voy a entregar entonces también esa parte a ustedes para que entonces podamos empezar por ese lado y mientras los demás están viniendo también están tratando de plantearse entonces esta propuesta, ¿no? Ujú. Vamos a ver. ¿Me están escuchando, no? Sí, pastor, sí. Ya, ya. Están en silencio. Ya. Entonces por eso que. Ya. Oh, escucho un perrito. Ya. Aquí en esta. No, este es de la reforma tengo que hacer. Esta no es. Otra. Ujú. Vamos a buscar acá. Ujú. Ujú. Acá está. Ok, este es otro. Pastor Alberto, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? O buenas noches. Buenas noches. Ya. Muy bien, vamos a. Ujú. Ya somos tres. Y falta, creo, Alejandrina. Ya ingresó Alejandrina también. También, ya, muy bien. Entonces estamos para iniciar. Ya. Solo que quiero. Ya. Si no, vamos a trabajar con este de acá. Ya. Ya. Entonces, con esto vamos a llenar la parte del pietismo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Muy bien. Acá está. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces esta noche y quiero ver cómo hacer para sacar ese ya.
Muy bien, acá en la pantalla se está viendo, ¿no? Esto es lo que nos corresponde hoy día, el pietismo y los avivamientos. Vamos a buscar algunos detalles ahí. Y en la segunda parte es la doctrina y la confesión de Westminster, que es lo que habíamos tratado de proponer la semana pasada. Bueno, hablando entonces de esa perspectiva, vamos a mirar entonces este documento que acabamos de poner. Ya, se está viendo eso en la pantalla, ¿no? Sí, pastor. Muy bien. Sí, pastor, sí, sí. Entonces aquí vamos a ver el movimiento pietista del siglo XVII al XVIII, ¿no? Que es uno de los movimientos que van a darle, o sea, en el proceso de reformador, el pietismo va a seguir haciendo su tarea con lo que va a hacer más adelante el avivamiento en Europa, luego los movimientos evangelicales, ¿ya? Y de santidad que van a ir hacia Estados Unidos, y luego se va a formar ahí entre los movimientos estos, el movimiento evangelical y también la iglesia evangélica, ¿no? Que es todo un proceso, ¿no? La iglesia evangélica no nace en la reforma, básicamente, ¿no? No nace en el protestantismo, es todo un proceso que ha ido decantando, desarrollando a partir de la reforma, a partir de todo ese movimiento. Entonces las iglesias europeas propiamente, las que son reformadas, sin el toque pietista, quedaron, digamos, bajo entes nacionales, ¿no? Como el caso de Holanda, en Alemania, en Suiza, ¿ya? Y los movimientos estos fueron mucho más allá y fueron abriendo espacio, porque comenzó también la visión de la misión desde otra perspectiva, lo que se conoce hoy día como misión, pero que no es exactamente el sentido de misión propio que la Biblia te marca. La Biblia te marca varias maneras de hacer misión, ¿no? No una sola. Entonces esa es la misión, lo que se llama misión intercultural o hacia afuera, ¿no? Esa misión que se extiende hacia afuera es la que más ha desarrollado, y la misión interna, que propiamente tiene que ver con el discipulado, el desarrollo de la iglesia local, ¿ya? Y del impulso hacia su entorno, ¿no? La influencia a su entorno. Eso ha quedado no como misión, sino como una tarea más de corte eclesiástica. Bueno, esto es solamente una cuestión al aire, pero vamos entonces a empezar a trabajar el asunto de este movimiento que, como digo, ha ido dándoles pautas a la iglesia y le está dando otro rostro. Esto quiere decir que la iglesia ha tenido diferentes rostros y tiene diversos rostros también, ¿no? Ya lo decía Miguel Bonino, ¿no? Los rostros del protestantismo, ¿no? Son plantea pues la diversidad que hay dentro del movimiento, que nos hace en ese aspecto tener matices muy enriquecedores, si es que supiéramos aprovecharlo, pero que también en alguna manera nos da, nos causa cierto problema, porque persiste la cuestión de la multiplicidad y también la de la división, ¿no? Ya hoy también tenemos otra institución que no tiene más de una semana, me parece, ¿ya? Que se levanta como una representativa de la iglesia, en la Federación de Iglesias Evangélicas del Perú. Esa es otra institución, aparte de UNICEC y aparte de CONEP, ¿no? Ahora en el tiempo veremos qué cosa sucede y si esta tiene persistencia o no, o si tiene consistencia o no. Vamos a mirar, vamos a ver cómo se desenvuelve ese aspecto en medio de todas las situaciones que estamos viviendo. En la iglesia están pasando también dificultades o estos problemas.
Pero volvamos al asunto nuestro, ¿no? El pietismo fue una respuesta a la reacción contra tendencias intelectualistas y formalizantes del protestantismo. Una de las cosas que se le acusa al protestantismo es de el demasiado análisis intelectual o racional del texto, ¿no? De hacer del conocimiento una virtud tan especial, y creo que es importante eso también, pero todo basado en la teología, ¿no? Entonces, creo que la lucha también ahí entre el desprecio por la teología que hay en muchas iglesias viene justamente por este lado, porque el pietismo fue hacia otra perspectiva. Ahora, lo que sí es cierto es que el protestantismo no creó mística, es decir, no creó una mística de búsqueda. Se supone que los reformadores oraban, leían la Biblia en su tiempo devocional, su momento con Dios, pero no hacían énfasis en eso, no era esa la figura que trataban de manifestar. Eso tenía que ver con su, digamos, su búsqueda interior, ¿no? Quedaba en ese aspecto, no era como el pietismo lo expresaba, ¿no? Abiertamente. Entonces, lo que se le da entonces o se le acusa es de tener entonces un poco de frialdad, y que basado solamente en la razón, en el intelectualismo, en el conocimiento, en la teología, y que ese es el lado que se exige. Y en parte también hay razones, ¿no? El protestantismo es muy poco dado a las emociones, ¿no? Muy poco dado al sentimiento, ¿no? Porque creen que eso puede desviar el sentido de la adoración. La adoración debe ser con reverencia, con un cuidado, ¿no? Y no con expresiones emocionales que pueden ser de la carne, ¿no? Eso es más o menos una de las excusas que hay con respecto a eso, frente a las nuevas formas o las presentaciones de cómo se da este aspecto de adoración a Dios. El movimiento pietista pues surge así, de varios movimientos populares que apelaban entonces a las emociones y a la experiencia religiosa. Hoy ese es uno de los frentes que tenemos, ¿no? La experiencia religiosa, o lo que llamaríamos hoy día también la religiosidad popular, ¿no? El énfasis en la religiosidad popular, en que ha caído la experiencia religiosa. No toda experiencia religiosa tiene que ver con religiosidad popular, pero hay muchas cosas que se dan por ese lado. Así que en Inglaterra se forma el metodismo, que es un movimiento que hoy día se ha vuelto bastante racional y muy parecido al protestantismo, pero que nació como un espíritu de piedad, ¿no? Y en las colonias americanas también estuvo entonces el evangelista George Whitefield. Whitefield es uno de los promotores, uno de los grandes predicadores, y es a quien se le debe el impulso. Él es el precursor de las grandes campañas en masa, ¿no? Lo que hizo después, en el siglo XX, Billy Graham, de hacer reuniones en grandes estadios, y luego lo que ahora ocurre con otros predicadores, ¿no? Que llenan también estadios, pero el primero que fue Billy Graham, pero antes de él, el precursor de todo eso fue George Whitefield. Y creo que hay que darle su lugar a George Whitefield, y no lo hemos considerado dentro de la historia, más allá de que fue un gran predicador, un gran evangelista y un digamos acompañante de John Wesley, ¿ya? Y que desarrollaron entonces ellos todo el movimiento de santidad, ¿no? Pero hubo comienzos del movimiento pietista antes de ellos, así que vamos a mirar un poco este aspecto. Por ejemplo, mirar la contribución de Justiniano von Wess, ¿no? Un líder austriaco, ¿no? Que se le conoció como el agitador de las misiones, ¿no? Porque él señala que la iglesia, su responsabilidad es de llevar el evangelio a los paganos, ¿no? Ese impulso que hay en algunos
de evangelizar, de llevar hoy el Evangelio. Y tengo muchos hermanos y amigos de ese corte, y también he estado también en esa línea de evangelizar, de ir hacia afuera, de ganar las almas, hoy más que nunca con esto del virus y de las tantas muertes que hay. Entonces la gente se está yendo sin Cristo, hay que predicarles el Evangelio, ¿no? Esa es la preocupación que se tiene de este lado, ¿no? Que esas personas se vayan con Cristo, ¿no? Si se salgan o no, pero lo importante es que lo hemos ganado para Cristo. Esa es una de las tendencias que, digamos, fueron los resultados de todo este proceso. Bien, en 1664 entonces inicia una publicación de 3 tratados en defensa del impulso misionero, ¿no? Y Wise, pues, él fue un misionero en las Guyanas holandesas, en donde murió, ¿no? Hoy día ya no se llama Guyanas holandesas, no recuerdo ya el país, no sé si es Surinam, me parece, no sé, pero ya tiene otro nombre, ¿no? Pero ahí se hizo tarea. Por el Centroamérica hubo mucho espacio de misión, ¿no? Pero también en el siglo XVII, a mitad del siglo, se desarrolla en el seno del luteranismo alemán el movimiento pietista de carácter renovador y purificador. Así que antes del pietismo, un pre fue el de Justiniano von Wels. El caso del pietismo propiamente se desarrolla entonces como un carácter renovador y purificador que ejerce influencia en la religión luterana y en toda la sociedad, ¿no? Y aquí vemos entonces cómo se inició. Este movimiento de renovación espiritual surge a la reacción de esa rigidez de doctrina y la indiferencia de la iglesia hacia una vida práctica, ¿no? Eso creo que fue lo que le faltó un poco al protestantismo y también a la reforma. Este movimiento pietista fue iniciado por el líder luterano de Alsacia, Philipp Jakob Spener. Philipp Jakob Spener, ese es el nombre de él. En castellano diríamos Felipe Jacobo Spener, ¿no? Organizó un grupo de oración que él le llamó la Comunidad de Piedad y escribió el libro El Deseo Piadoso, ¿no? Y había una pregunta ahí: ¿cómo debe una iglesia equilibrada expresar su sana doctrina, ¿no? Así que el pietismo fue desarrollando dentro del luteranismo, dentro de la iglesia evangélica de ese tiempo, ¿ya? Y se caracteriza por la importancia a la conversión interior. Ya vamos marcando ahora ya de dónde más o menos viene este aspecto, porque mire, todo esto va a ser insumo para lo que va a ser luego la iglesia evangélica, ¿no? En sus prácticas. Entonces, esa importancia de la conversión, ¿no? ¿Ya? La piedad vivida interiormente y de un modo intimista, ¿no? La unión entre los fieles, ¿no? Unión a la comunidad, ¿no? Esa relación de la vivencia comunitaria, que eso creo que es importante también y que por lo menos es rescatable dentro de esto, y la experiencia religiosa en general, ¿no? Entonces esa vivencia y esa experiencia era el punto focal e importante que hacía un cristiano y de un convertido. Esto está frente a la práctica formalista, individualista de la religión influenciada por el racionalismo, ¿no? Y que el protestantismo, ¿no? Entonces, las prácticas individuales, donde la interpretación particular de las escrituras, ¿ya? Eso llevó al individualismo. En cambio, este movimiento apuntaba al aspecto comunitario de la fe, ¿no? La vivencia comunitaria de la fe. Fomentó una perspectiva de la religión vívida desde el sentimiento y el rigorismo moral. Ya saben entonces de dónde viene ese aspecto del rigor moral que hay en las iglesias, ¿no? Del cuidado y de hacer diferencia frente al mundo o frente al que no tiene
a Cristo o no practica la fe. Más que desde las prácticas externas y las formulaciones doctrinales, fue este aspecto del sentimiento y el rigorismo moral. Y por otro lado, su institución y difusión representó una crítica al modo de vivir de la religión de aquel tiempo, ¿no? Entonces fue una respuesta hacia esa manera de expresar la fe en que se había desarrollado el protestantismo. Aquí hay una clave, y la clave es, curiosamente, una ciudad en La Haya, es la universidad, ¿no? Una universidad que fue fundada en 1694, ¿no? Y Koper también es la otra ciudad, la ciudad natal de Immanuel Kant, ¿no? Que fueron los grandes centros de teólogos, ¿no? Y de filósofos pietistas. O sea que lo que estamos diciendo aquí es que si bien hubo este ataque hacia el racionalismo, hacia el intelectualismo, no se dejó el aspecto de hecho del estudio teológico y del análisis propio del texto, ¿no? Y de las escrituras. Entonces ahí está Königsberg y La Haya, y especialmente La Haya viene a ser la universidad, que fue el centro del pietismo, ¿no? Eso hace recordar un poco a que las universidades empezaron también de una manera confesional. La iglesia de Roma también plantea sus escuelas, sus seminarios y sus centros de estudio, ¿no? Entonces había la necesidad de trabajar ese elemento también dentro del mundo protestante. Bueno, Immanuel Kant fue formado, de paso, en una familia pietista, ¿no? Y algunos deben acordarse de Immanuel Kant, a ver qué cosa es lo que escribió Kant, a ver si alguno recuerda por ahí. Ya damos una pregunta, a ver, para ir participando. A ver, Immanuel Kant, ¿se acuerdan de él? Hay un libro, dentro de los muchos libros de Kant, ¿ya?, que es muy popular. ¿No lo recuerdan? A ver, Carlos, no sé si te acuerdas. ¿Me escuchan? Pastor, Sí. bueno, hay algunos libros que él ha escrito, La crítica de la razón, ¿no? Así es, sí, sí. Es literalmente el libro se llama Crítica a la razón, ¿no?, pura. ¿Ya? Crítica a la razón pura, ¿no? Es uno de sus libros, y hay otros libros que tienen, y Crítica a la razón práctica también es el otro, ¿no? Entonces él fue de familia pietista, curiosamente. Miren cómo salió un gran pensador, ¿no? Pensador, un filósofo, ¿no? Immanuel Kant, preparado en la Universidad de La Haya, ¿ya? Él dice, estuvo en el Collegium Frederizianum de orientación pietista. También aquí encontramos otros personajes que son casi universales, ¿no? Georg Friedrich Händel, ¿no?, el famoso músico, el autor del Mesías, ¿no?, y de algunas otras obras creo que ha hecho algunas pasiones, me parece, pero la ópera cumbre que él tiene es el Mesías, ¿no?, una gran obra dedicada al Señor, ¿no? Otro que también más o menos estuvo en este caso es Johann Sebastian Bach. Y Johann Sebastian Bach fue un músico de capilla de la iglesia luterana, ¿no? Él conocido por sus grandes fugas y las Pasión San Juan, creo que la Pasión San Mateo, y también algunos salmos, ¿no? Varios salmos él ha escrito, o digamos ha escrito música, ¿no?, que hoy día son populares. Hoy día se ha descubierto a Bach, y Bach hoy día es reconocido como un genio
en la música, pero un hombre de fe, un hombre dedicado a Dios y al servicio de Dios. Estaba escuchando hoy en la mañana que dice que para que Bach fuera el músico de capilla de la iglesia, se habían opuesto a él y le hicieron todo un proceso largo y grande, y él tuvo que pasar por un examen de teología muy fuerte. Imagínense, o sea, Bach tuvo que dar el examen de teología para aprobar para que sea músico de capilla, ¿no? ¿Qué tal si haríamos nosotros eso para nuestros ministros de música en la iglesia, ¿no? Que den un examen de teología, ¿no? Creo que no pasaría ninguno. Pero Bach estaba preparado, ¿no? Y ahí está pues el Collegium Fridericianum y también seguramente algunas instituciones en las que se desarrollaron. Entonces pudo pasar y aprobó, pues Bach aprobó ese examen y fue entonces presentado como músico de capilla dentro de esa catedral. También está Schiller, es otro músico, Goethe, ¿no? Escritor, y Rousseau también, el pensador, ¿no? Que él viene a ser ya un libre pensador, ¿no? Ellos entonces recibieron influencia del pietismo, qué curioso, ¿no? Entonces, personajes que han estado dentro del pietismo, pero que han marcado otra ruta, ¿no? Y que en alguna manera lo que han escrito, lo que han propuesto, pues también tiene visos entonces de marca cristiana. Schleiermacher también, ¿no? Pietista de joven, ¿ya? Que describe en su segundo discurso sobre la religión un concepto de religión muy cercano al pietismo, ¿no? Y Schleiermacher viene a ser pues el teólogo de la dialéctica y de teología del sentimiento. En el siglo XVII entonces la Universidad de La Haya se convirtió en el centro propagador del pietismo, ¿ya? Y también fue promotor de actividades misioneras, ¿no? Ahí se fueron formando entonces en ese centro, enviados a otros lugares por sociedades misioneras de Inglaterra, Holanda, Dinamarca. Ahí está Bartolomé Siengelwald, primer misionero protestante a Asia, y él fue misionero pietista, como decimos, ¿no? Ahora, también está, ese es el comienzo, digamos, el movimiento que pegó muy fuerte y que hizo misión, pero también hay otro movimiento que es el movimiento de los moravos. Los moravos, que tuvo también un impulso de actividad misionera, ¿no? Y que lo desarrolló el famoso conde Nicolás von Zinzendorf, ¿no? Él era de la ciudad de Sajonia, ¿no? Un noble, ¿ya? Y que tuvo influencia de la Universidad de La Haya también, porque ahí estudió, ¿no? Estudió ahí en esa universidad pietista, y él tuvo digamos una pasión por la gente no redimida de otros lugares, ¿no? Por esa formación, ¿no? Y aún también como niño él tuvo una pasión también, dice, extraordinaria, que a los 10 años él fundó un club, ¿no? Un club, ahora no un club para divertirse, esa cosa, no, fue un club que él le llamó la Orden de la Semilla de Mostaza, la Orden de la Semilla de Mostaza, ¿no? Y habían 3 objetivos en este club, este grupo. Uno de ellos era la piedad personal, ¿no? La búsqueda de una piedad interna. Lo otro es la unidad cristiana, ¿no? Un esfuerzo de unidad cristiana, es decir, no mirando diferencias. Y la tercera fue la evangelización del mundo, que eso es lo que le marcó a él. Así que este movimiento de los moravos, que también es una forma de pietismo, ¿no? Es el que va a impulsar entonces la evangelización, ¿ya? Zinzendorf dijo, pues tengo una sola pasión, es él y solo él, ¿no? Ahora, no ha sido el único, ha habido otros también, y otros que posteriormente salen y han tenido esta misma pasión por presentar al Señor y por evangelización. Bueno, él visitó el Caribe y inspiró
en los morados una preocupación por las personas necesitadas de Cristo. Ya ahí hay un lenguaje y subrayen eso o escríbanlo, ¿no? La necesidad por Cristo, por las personas necesitadas de Cristo. Esta es una característica que se tiene cuando uno tiene pasión por las almas, es decir, está con mucha deseo de evangelizar. Ahora, quizás me detengo un poquito aquí para mencionar esto, que es posible que nosotros pensemos que la evangelización es una capacidad, una habilidad que solamente tiene que ver con el don que Dios nos da. Algunos tienen el don para eso, otros para enseñar, otros para predicar, pero entonces para evangelizar hay que tener un don, esta capacidad. Entonces, bueno, Cincelo lo tenía. De repente también lo tenía, en este caso, Spinner, pero no necesariamente fue por eso. Hubo una pasión que impulsó a inspirar a otros para que se impulsaran para llevar el evangelio a otros lugares, ¿no? Y especialmente no pensando en ganar mucho, sino en la necesidad del hombre por Cristo. Entonces morían por ese aspecto, ¿no? La preocupación por las personas necesitadas por Cristo, de Cristo. Entonces eso es importante dentro de la característica de un evangelista, que puede tener el don, pero no necesariamente es por el don, sino ¿por qué? Porque la iglesia llamada a hacer su tarea también de evangelización. Yo lo llamaría de discipulado, porque también ahí hemos cambiado las formas. Bueno, eso no vamos a tocarlo hoy día, pero lo que la iglesia llama es hacer discipulado, y el discipulado a veces lo hemos confundido y la iglesia solamente evangeliza y el discipulado se deja a un lado, pero la evangelización y el discipulado, el desarrollo y la construcción de la vida en Cristo, eso también es parte de todo ese paquete que es necesario plantear. Bueno, los moravos establecieron obra evangélica en el siglo XVIII en el Caribe, la India, Guyanas holandesas, ya que también es en Centroamérica, ¿no? Y también en Nicaragua, ¿no? Así que aquí una importancia de cómo un hombre de visión promovió la expansión de la iglesia, ¿no? Vuelvo a repetir, él no es el único, ha habido otros también que posteriormente han salido. Estos son más bien precursores o los que impulsaron, los primeros que empezaron todo esto, y luego han empezado y han planteadose por todas partes, ¿no? Y en la historia vamos a encontrar a varios, ¿no? El caso, por ejemplo, de Taylor, Hudson Taylor o Guillermo Carey, ¿no? El mismo Whitefield que hemos mencionado, ¿no? O Jonathan Edwards, ¿no? Que son los que van a manifestarse posteriormente, hasta Spurgeon, ¿no? Luego Billy Graham, Palau, ¿no? Y otros que han estado en esa visión de la evangelización. Bien, entonces, durante los finales del siglo XVII, a lo largo del XVIII, el pietismo fue la causa principal para lo que se llamó el avivamiento evangélico de Alemania, o reavivamiento. También hubo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Allí su contraparte era el metodismo, que contribuyó a una serie de avivamientos, donde se le acuñó el nombre del gran despertar que se extendió en América en el siglo XVIII y también XIX. El propósito común de los movimientos evangélicos era revivir las iglesias espiritualmente, ¿no? Entonces, a los finales del XVIII y comienzos del XIX, los evangélicos en la iglesia en Inglaterra, sobre todo William Wilberforce y otros miembros de grupos conocidos como la secta de Clackman, también jugaron un rol principal en el movimiento para tratar de abolir la esclavitud en las colonias británicas. Recuerden que de ahí nace varias expresiones. Por ejemplo, se acuerdan de Sublime Gracia. Eso es hecho por, no sé si es es Clackman o Wilberforce, no sé, pero es uno de los que, el que compuso la obra. Había sido un traficante de esclavos, tenía su negocio de esclavos, pero se convirtió a Cristo, ¿ya? Y
compuso esa obra, ¿no? Que tiene curiosamente, digamos, la música tiene reminiscencias de los esclavos negros, ¿no? Porque la música está hecha en ritmo, en las notas típicas de los cantos negros, ¿no? Sublime Gracia. Y hoy día pues Sublime Gracia es, ya no tengo que decir nada ahí, porque es una obra conocida aún, inclusive se ha hecho popular en la gente común, ¿no? No solamente en la iglesia. Hasta esa canción parece que fuera ya una canción típica común en general, ya es universal. Bueno, vamos al avivamiento europeo ahora. Ya hemos hablado del pietismo y vamos a mirar entonces el avivamiento wesleyano. Vamos a mirar ahí un poco este aspecto en la Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? La relación con los moravos de los hermanos Wesley, Juan y Carlos. Juan fue el predicador y Carlos fue el músico, ¿recuerdan? Que fueron ministros, los dos ministros anglicanos, ¿ya? Esa relación con los moravos fue decisiva para el despertamiento espiritual de este movimiento que se va a formar posteriormente, porque ellos en realidad no formaron el movimiento metodista, ¿no? El metodismo surge a partir de este despertar espiritual. Creo que casi todos los movimientos que hay, por lo menos los que conocemos y han marcado la pauta, no han sido pues creados por el personaje que los lideró, ¿no? O los grupos, sino que fue afirmándose entre los seguidores, ¿no? El caso de Lutero no quiso formar una iglesia luterana ni protestante. El caso de Calvino tampoco fue crear una iglesia calvinista ni reformada. Simplemente el movimiento creció y fue desarrollándose hasta tomar cuerpo y fuerza, y ahora ya lo conocemos con esos nombres, ¿no? En el metodismo fue casi lo mismo, ¿no? Y no somos metodistas, no vamos a hablar mucho más de él. Hay más cosas que podemos trabajar de él. Yo tengo varios libros con respecto a Wesley y su historia, ¿no? Y esto seguramente le interesará a Alejandrina. Ahí así creo que lo podemos compartir estos documentos para que se afiance un poquito más en la visión de Wesley, ¿no? En todo caso, también seguramente en su iglesia han hablado acerca de él, ¿no? Bien, en todo caso, seguimos el asunto, ¿no? Él era hijo y nieto de pastores, ¿no? Parte de una familia de 19 hijos, ¿no? Su madre Susana tuvo 19 hijos, ¿no? De esos entiendo que murieron hasta 9, me parece que murieron, y quedaron 10, ¿no? Eran bastante pobres, y también en una ocasión se incendió la casa de ellos y ahí murieron varios de estos chicos, y otros murieron por diversas enfermedades, ¿no? Bueno, ella entonces era la que llevaba del hogar la instrucción bíblica para sus hijos. Era profesora, pero además les enseñaba a ellos y también les daba la instrucción bíblica, ¿no? Por otro lado, era bastante estricta, ¿no? Y gustaba de que ellos hicieran sus deberes devocionales, ¿no? Ella fue la maestra que los preparó para que entraran a un colegio privado, y luego asistió Juan a la escuela de Chester House, y ahí ingresó después allá de joven a la Universidad de Oxford. Allí estudió teología, y su hermano Charles fue entonces el músico y escritor de himnos. Tenemos muchos himnos de Charles Wesley que los cantamos también, ¿no? En una ocasión los Wesley acompañaban a los moravos que viajaban de América y fueron impresionados por la fe de ellos. Cuando Juan leyó el prefacio que Martín Lutero escribió sobre la carta a los romanos, cuenta que esa noche sintió un extraño dolor en su corazón y sintió que Dios le perdonaba y le amaba. Esta experiencia determinaría su ministerio. Había sido muy formal y ahora empieza a hacer el mundo su parroquia, porque esa es una de las frases que es
es de él, ¿no? Es típica de él. El mundo es mi parroquia, eso es lo que decía Wesley. O sea, la parroquia no es el local, ¿no?, que influencia en una ciudad, en un local, en una localidad, sino es el mundo. Entonces él ha llamado a ser pastor, ministro hacia el mundo, a predicarle al mundo. Esa fue su idea y su concepto de misión. Entonces, también por otro lado, ese aspecto de mi parroquia hacia el mundo denotó la conciencia social que él tenía. Ese es otro elemento que también pega dentro del movimiento de avivamiento, que curiosamente en los inicios fue así. Hoy día, cuando hablamos de avivamiento y de movimientos espirituales, generalmente la iglesia solamente se da a lo espiritual, a las cosas espirituales, el enfoque espiritual del alma, pero muy poco de conciencia social. Y si lo hay, en alguna manera, pues nuestros hermanos son con necesidades y se afrontan el uno al otro, pero no haciendo un énfasis con respecto a esto, ¿no? Entonces, ellos nacieron en una iglesia anglicana, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de la situación y la experiencia que ellos tuvieron, el haberse reanimado, las puertas de las iglesias y los púlpitos, entonces fueron cerrados, ¿no? Fueron cerrados. ¿Por qué? Porque había un enfoque espiritual de las predicaciones, ¿no? En eso había quedado la iglesia, solamente en el, digamos, plantear la satisfacción para el alma, pero Wesley pensaba en una dimensión integral, ¿no?, en una dimensión total de la misión, ¿no? Entonces él comenzó a hacer llamados directos al arrepentimiento y a la conversión, así que utiliza ese concepto que viene pues del pietismo, la conversión. Otro de los casos que sí llama la atención con respecto a Wesley es el hecho de que haya leído la carta a los romanos de Martín Lutero, ¿ya?, y que en su experiencia esa noche haya sentido un dolor profundo y la necesidad de que Dios le perdonara, y esa experiencia de que el Señor lo amaba, ¿no? Entonces ahí hay un elemento que deberíamos poner a favor del luteranismo y del protestantismo, y diciendo que no era tampoco entonces el asunto tan frío, ¿no? ¿Por qué? Porque ese prefacio de Martín Lutero sobre la carta a los romanos era muy vívido y es posible y con todo el corazón, puesto el corazón ahí, que Wesley fue impactado, ¿no? Encontró ahí, ¿no?, una forma de poder impulsarse a la búsqueda de Dios. Entonces creo que no es necesario descalificar movimientos, por eso, o tipificarlos o estereotiparlos, como hemos hecho siempre nosotros, lastimosamente. Hemos estereotipado nuestros movimientos y los hemos marcado ya. Entonces los luteranos y los calvinistas son fríos, ¿no? La teología es fría, pero no necesariamente, ¿no? Así que hay que tomar mucho cuidado con eso. Vamos al gran avivamiento evangélico propiamente, y que tiene que ver con Whitefield, porque Whitefield es el que le va a dar la sintonía, las características de lo que ya estaba trayendo el pietismo, luego el movimiento de Wesley, ¿ya?, y unido a Wesley con Whitefield, entonces van a darle un perfil al movimiento de la iglesia que se va a conocer como el evangelicanismo, ¿no? Las iglesias evangelicales. Inicialmente fue así, hoy día se conoce como evangélicos, y despectivamente la gente los conoce como evangelistas, ¿no? En 1739 entonces se reunieron con George Whitefield, ya el más grande predicador de esa época, y tuvieron un culto con los moravos, juntamente con los moravos, ¿no? Es un movimiento, o sea, un trabajo unificador, ¿no? Y aquí fue de acuerdo a la historia, entonces se habla de un Pentecostés, ¿no?, de un revival Pentecostés, ¿no? Y se convencieron que Dios haría grandes cosas en medio de ellos. Así que, como ya les mencioné, Whitefield comenzó a reunir mucha gente, y en sus reuniones, en sus servicios,
se producían muchas conversiones. Ya comenzó a trabajarse ese aspecto de la conversión, que no está presente en el luteranismo ni en el calvinismo original. Los Wesley entonces reunieron a las personas ansiosas de más instrucción en la fe e iniciaron pequeñas sociedades similares a las moravas, ¿ya? Y así comenzó en Inglaterra el movimiento metodista como sociedades religiosas dentro de la iglesia anglicana, ¿ya? Así se inició el movimiento llamado Movimiento de Santidad. Eso hay que marcarlo, anótelo bien, ¿no? El Movimiento de Santidad, ¿ya? Antes que se formara el metodismo. El metodismo, digamos, es el resultante de todo esto. No es que Wesley haya querido crear metodismo, no es eso, ¿ya? Sino que se formó lo que se conoce como el movimiento de santidad. Entonces, las iglesias wesleyanas, muchas están ligadas al movimiento de santidad, son originalmente entonces del movimiento de santidad. Hoy día se conoce estas iglesias, los peregrinos, el movimiento de santidad también, iglesia de santidad, las iglesias wesleyanas, ¿no? Son de este corte, ¿no? Son La iglesia del Nazareno. ¿Ah? Las iglesias del Nazareno. El Nazareno también, claro, gracias por hacerme recordar eso, ya me estaba olvidando de algunos, dije, sí. El Nazareno también es parte, la iglesia, el Nazareno es una iglesia también de este corte, ¿no? Curiosamente, el metodismo, que también es parte de este movimiento, no ha acuñado ese aspecto y ha quedado como que es el referente a este movimiento de santidad, pero no guarda las características de ese movimiento, ¿no? Al comienzo hemos dicho que tenía esas dos condiciones, el aspecto espiritual y también el aspecto social, la integridad de la tarea misionera, ¿no? Pero el metodismo se ha ido por el lado de lo social, ¿no? Y la espiritualidad lo ha desarrollado en base a eso, ¿no? Y el movimiento de santidad se ha ido hacia el otro lado, hacia la espiritualidad, y ha dejado el aspecto social. O en todo caso, ese aspecto social está, digamos, sujeto a lo otro y se hace, pero no es mucha énfasis o no hay una equidad en ese aspecto, ¿no? Bueno, pero Wallace y sus colaboradores sufrieron el rechazo entonces de la iglesia anglicana y del clero. Recuerden que en la iglesia anglicana habían dos tipos de clero, el alto clero y el bajo clero. Entonces Wesley pertenecía no al alto clero, sino era de clero bajo, que tiene que ver con la sujeción y que no tenía pues una influencia dentro de la iglesia, ¿no? No ejercía influencia con este clero alto que tienen los cargos, ¿no? Y que desarrollaron dentro de ese movimiento. Los Wesley y los predicadores que promovieron el gran avivamiento espiritual en Inglaterra del siglo XVIII no pensaban formar otra iglesia. Fueron las autoridades de la iglesia que les cerraron los púlpitos y lo obligaron a hacer templos en las plazas, en los campos. O sea, ellos trasladaron la iglesia a los campos, a las plazas. De ahí viene la idea de Whitefield, que es Campo Blanco. Yo siempre me he preguntado, y hasta ahora no he investigado de paso, si en realidad era el apellido de este personaje o era, digamos, el alias o la chapa que le pusieron, ¿no? Porque Whitefield significa campo blanco, ¿no? White es blanco, field es campo. Entonces, yo sería Jorge Campoblanco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Posiblemente por la idea de que él realizaba sus tareas a campo abierto, ¿no? Y buscaba a la gente, ¿no? Entonces, los campos blancos. La palabra metodista, por otro lado, es un mote o apodo que los universitarios en Oxford le dieron al grupo que se reunía para reflexionar, leer la palabra, orar juntos, ¿no? Y lo hacían a una misma hora y lo hacían de una misma manera. Entonces por eso decían ellos, usan un método, ¿no?
metodistas, ¿no? De ahí viene ese nombre. Ahora, este movimiento no solo penetró en Inglaterra, sino se fue hasta América del Norte, ya hemos mencionado algo anteriormente, ¿no? Al pasar los años, entonces el metodismo se independizó de la iglesia anglicana. Y aquí viene otro elemento interesante que hay que añadir a este asunto. No es parte de la historia de la iglesia, pero para ver estos movimientos y ver por qué también las iglesias tienen su perfil. Las iglesias evangélicas, en realidad, las que están formadas, hoy día seguramente ya algunas no tienen nada que ver con estos movimientos, pero las que vienen a ser un poco históricas o históricas en el sentido de que nacieron más o menos en el movimiento americano y de ahí se impulsaron para Latinoamérica. Estas iglesias han sido tocadas por el movimiento de santidad. Ya hemos mencionado que aquí se formó el evangelicalismo, pero este evangelicalismo está ligado a la iglesia anglicana. ¿Y la anglicana qué cosa era? La iglesia anglicana, y lo es hasta ahora, es una especie, algunos le llaman híbrido, ¿no? ¿Y qué es un híbrido? Es decir, es una mezcla entre iglesia protestante e iglesia romana, ¿no? Tiene características protestantes, pero también tiene características de Roma, ¿no? Sobre todo el clero, ¿no? Entonces eso llama la atención, ¿no? Que las iglesias evangélicas propiamente hayan nacido o que tengan su antecedente de este lado, no así del lado de la reforma básicamente, ¿no? Las iglesias reformadas tienen otro elemento, la iglesia presbiteriana también ya sabemos por dónde van, y también son consideradas evangélicas porque son parte al final de todo esto, pero no han sido influenciados por este movimiento de santidad, ¿no? Excepto algunas por ahí en el movimiento escocés, ¿no? Que se va a dar con el presbiterianismo, ¿no? Los beneficios del avivamiento wesleyano en la expansión de la iglesia fueron que se formaron entonces sociedades misioneras. Primero, sociedades misioneras. Después se hicieron las sociedades bíblicas, miren. Lo que ahora conocemos, sociedades bíblicas extranjeras, las sociedades bíblicas de cada país. Luego, las sociedades evangelísticas o ministerios evangelísticos, ¿no? El movimiento de santidad que ya hemos mencionado, ¿no? Y también la formación de iglesias de corte wesleyano, ¿no? Su resultante de eso en el movimiento pentecostal del siglo XX. Así que ahí hay otro elemento también que plantear, ¿no? Que ese movimiento wesleyano al final dio el movimiento pentecostal, ¿no? El otro aspecto fue el avivamiento al estilo wesleyano, ¿no? Que tenía características muy parecidas al pentecostalismo, ¿no? Pero el pentecostalismo ya tuvo una característica mucho más fuerte y la influencia sobre lenguas y profecías y otras cosas ya que denotaron y dieron la característica, ¿ya? Así que este movimiento fue la base para los avivamientos modernos, ¿no? Entonces se puede apreciar aquí con claridad que la iglesia necesitaba pues un cristianismo con vitalidad espiritual para realizar la voluntad de Dios. Estas son las iglesias que fueron desarrollando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo que mencionar algo aquí que es muy bueno trabajarlo en este relato. Ya creo que hablamos de la característica de la conversión que viene del pietismo, pero también de esa búsqueda interior ya que da el movimiento de Morago, y también del despertamiento que trae el movimiento wesleyano y la búsqueda de la santidad, ¿no? El movimiento de santidad. Todo esto nos va prefigurando entonces las características que van a tener las iglesias más adelante. Y así cuando nace el pentecostalismo del siglo XX, influenciado por especialmente el movimiento de santidad y ese avivamiento, pero también en Estados Unidos ya se habían forjado las iglesias evangélicas a partir de las predicaciones de Whitefield y también de Jonathan Edwards y Spurgeon y otros más, ¿no?
que van a entonces darle un perfil a la iglesia, pero que van a tomar las características de este movimiento. Por ejemplo, el sentido de la conversión. Y la conversión al estilo Whitefield. ¿Qué decía Whitefield? Whitefield dice que él cuando predicaba, la gente se compungía y comenzaba a llorar. De tal manera era tocado que la gente pedía pasar adelante y levantaban las manos y se entregaban al Señor, ¿no? Y muchos de estos pues se convertían. Esa era la forma de convertirse. Esa manera de pasar adelante y hacer una oración es la que va a captar después, posteriormente, y se va a racionalizar o se va a utilizar sistemáticamente dentro de las iglesias americanas. Y eso es lo que va a venir hacia Latinoamérica como característica de las iglesias evangélicas. Toda iglesia evangélica propiamente de este tipo, que tiene su culto, especialmente antiguamente los cultos de las noches, eran los cultos de evangelización. Y ahí se predicaba el evangelio y se hacía llamado, ¿no? Un llamado a la búsqueda de Dios, al estilo Whitefield. Esa característica es propia de las iglesias evangélicas. ¿De dónde viene? De todo este movimiento que estamos mencionando, o sea, de pietismo, moravos, movimiento de santidad, de todo eso, ¿no? Que han ido forjando todo este aspecto que no tenía las iglesias anteriores a estos movimientos. Entonces, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la conversión, las prácticas de todo eso empieza bajo estos movimientos, ¿ya? El concepto anterior acerca de esto, tenía otra concepción, ¿no? Otros elementos que pasaban para la cuestión teológica y pasaban por el aspecto de la doctrina, ¿no? Eso creo que es importante también hacer la diferencia. Bien, aquí hemos trabajado entonces esta partecita y quizás hablar de despertamiento americano también, ¿no? Pero antes de eso quisiera entonces haber alguna reacción de parte de ustedes con respecto a esto que hemos mencionado. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien que de repente, no sé, surja una pregunta o ha surgido algo ahí, una inquietud? Entonces son libres y abiertos para poder trabajar esta parte. A ver, vamos entonces a... Pastor, una consulta. A ver. Quería preguntar si estos movimientos evangelísticos, estos movimientos de avivamiento, nacen a raíz del racionalismo europeo. Así es. Como respuesta a todo el escepticismo que había respecto a cuestiones espirituales, ¿no? Exacto. Y también hacia esa forma, Europa se había ido por ese lado y la iglesia también, de tiempo, se había también guiado por ese lado, ¿no? Entonces había una necesidad también de darle un giro al movimiento, ¿ya? Para que pueda tener una vivacidad, ¿no? Entonces, para que, digamos, perdure en el tiempo también, ¿no? Creo que eso es otro elemento importante también que tomar en cuenta, ¿ya? Creo que si no hubiera habido estos movimientos, y no soy ningún visionario ni nada en ese aspecto, pero de seguro que si no hubiera habido este mover desde los inicios, posiblemente el luteranismo y aún el calvinismo hubieran quedado solamente como una cuestión ligada solamente a Europa, a lo interior de los países europeos, ¿no? De donde se forjaron, y ahí hubiera quedado, ¿no? Pastor, y también se llevó a la práctica ciertos elementos dogmáticos, ¿no? No solamente quedó un asunto filosófico, sino más bien se empezó a poner en práctica muchos aspectos de la fe gracias a estos movimientos, ¿no? Claro. Eso es importante también, o sea, se le dio otro perfil que me parece que era necesario también a este movimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, si no se hubiera dado este aspecto, posiblemente en el tiempo hubiera terminado todo eso ahí y hoy sería pues una iglesia pequeña, ¿no?
protestantismo sería solamente ligado a Europa, a un sector de los países europeos, y ahí se hubiera acabado. No hubiera llegado más allá, porque no tenía iniciativa de expansión. No había deseo de compartir más allá, ¿no? Entonces esto hubiera quizás causado al movimiento una pérdida, ¿no? Entonces creo que Dios impulsó por otro lado esta figura y le dio un avivar a la iglesia. Pero también, claro, como todo movimiento, no es perfecto, ¿no? Entonces ha tenido sus resultados, sus dificultades también, ¿ya? Pero igual inspiró, y hoy también tenemos una iglesia que no es perfecta, ¿verdad? No creo que sea lo mejor. Necesita también un reavivar o una reforma. Creo que necesitamos de todo hoy día, ¿no? Para plantearnos una nueva forma de iglesia y una forma de vivencia después de todo esto que está pasando, ¿no? Bien. ¿Alguien más entonces quiera compartir? De repente Alejandrina, por su filiación metodista, a ver qué dice ella con respecto a esto, ¿no? Entonces, ¿Alejandrina está por ahí? Sí, acá veo que está, ¿no? O Joel, de repente, no sé si quiera compartir algo. ¿Qué dice? Todavía no recuerdo tanto sobre la historia de la iglesia metodista. Ya. Pero ahora que usted ha retomado este tema, me parece muy importante, ¿no? Sobre el tema que ha desarrollado esta iglesia. Ya. Por ejemplo, no sabía que la iglesia metodista había estado dentro del movimiento de la iglesia anglicana. Eso para mí es nuevo. Bueno, bueno, no el metodismo, hay que aclarar el asunto. No es el metodismo que estuvo en la iglesia anglicana, no. Es los hermanos Wesley. Ah, ya, los hermanos Wesley. A ver, mira, no estoy entendiendo. Whitefield era calvinista, por si acaso. ¿Ya? Así que hicieron una mezcla bien interesante. ¿Ya? Entonces los Wesley y su movimiento inicialmente, claro, porque ellos pertenecían a la iglesia anglicana, el movimiento fue formado ahí, ¿ya? Pero ante la oposición de la iglesia y ante el clero que negaba esto, entonces ellos optaron por salir, ¿no? Ay, entonces, los hermanos Wesley estaban dentro de la iglesia anglicana. Así es, sí. Y luego se retiraron. Ya el movimiento formado va a salir, se va a desprender, ¿ya? Y más adelante se le va a llamar metodistas, o va a utilizar ese nombre, que al comienzo era un mote nada más, ¿no? ¿Ya? Que la gente los conocía así por las características de lo que ellos hacían, ¿no? A una hora determinada y en una forma específica, entonces le van a llamar así, y ellos asumen ese nombre, ¿no? Y yo diría que más bien ellos son parte del movimiento de santidad, ¿ya? El movimiento de santidad va a dar metodismo y otras iglesias más, ¿no? Entonces eso es importante, y ese movimiento de santidad va a pegar a Estados Unidos, y luego eso va a ser impacto para las iglesias de corte espiritualistas, de experiencia espiritual, que son los pentecostales, ¿ya? Y si hacia el otro lado van a salir las iglesias evangélicas que van a asumir la parte del aspecto espiritual y no así la parte, digamos, del compromiso social, ¿no? Que es muy marcado, ya hemos dicho, el movimiento metodista, ¿no? Muy bien. Entonces, es bueno saber ahora de paso, esto tiene que ver con nuestra identidad, con la identidad que cada uno debe tener. Mi iglesia no es metodista, porque yo he asistido a iglesias metodistas, pero su forma de hacer el culto es muy distinto a la nuestra. Claro, es mucho más digamos, ceremonial, ¿no? Claro, porque nuestra es más pentecostal. Claro,
Es porque esa es una característica más del avivamiento, No, ¿no? Entonces, algunos podríamos decir, bueno, ¿cómo puede existir el metodismo pentecostal? Pero sí puede ser porque el movimiento metodista nació dentro de un avivamiento, claro, luego del avivamiento, ¿ya? Y como resultado de ese avivamiento se da la iglesia pentecostal. Así que eso no está lejano de ser, está bien, ¿ya? gracias. Muy bien. Pastor, de Entonces, repente para agregar lo que estamos comentando, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia del Nazareno hay una división que se da cerca a sus orígenes. Y tiene que ver con esto, ¿no? La iglesia del Nazareno que conocemos es una iglesia más de corte más conservador, ¿no? así es, sí. Pero hay otra que nace en sus orígenes, que es una iglesia nazareno que practica los dones, los carismas, ¿no? Ya. Y ahí más o menos la diferencia. Dentro del metodismo también puede haber algo parecido, ¿no? Hay parecido, pues, el metodismo propio tradicional y el metodismo pentecostal o Claro. carismático, ¿no? Entonces en Nazareno hay esas diferencias, ¿ya? Los peregrinos también tienen lo mismo. Uno va a la iglesia de los peregrinos, también es un movimiento bastante conservador, ¿no? Entonces, pero hay otros que tienen la capacidad del carisma y también los movimientos de las iglesias de santidad, ¿no? Propiamente, ¿ya? Y hay algunas iglesias que se llaman wesleyanas también, ¿no? Que son diferentes al metodismo propiamente. Al aspecto de cada persona en su intimidad, ¿no? Entonces esa parte de lo comunitario, de la espiritualidad que venía del pietismo, que venía de los moravos, eso no lo han preservado de alguna manera, ¿no? No sé por qué los movimientos han tenido eso, porque deberíamos, hacia a los grandes movimientos misioneros que se van a desarrollar, ¿no? En el siglo XIX y siglo XX. Entonces ahí creo que es uno de los elementos que van a estar presentes entonces en esta característica de despertamiento. Sí, Estados Unidos, de alguna manera hay que reconocer que eso ha sido así, ese grande deseo de búsqueda de llevar la misión, de hacer la tarea, entonces los líderes de las iglesias tuvieron esa característica. Ahora, ese auge entonces alcanzó su punto más alto en 1740. Ahí se produce el surgimiento de locales, ¿no? Y también la inspiración de enseñanzas de hombres de iglesia, como el caso de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era de la iglesia congregacional, ¿no? Teólogo congregacional. Y también estuvo entonces este personaje que ya hemos hablado, ¿no? George Whitefield, ¿no? Un gran evangelista, ministro anglicano, que en realidad, hemos dicho, tiene origen calvinista, ¿ya? Y que realizó varias giras a lo largo de la costa atlántica e hizo reuniones sobre la necesidad de que los pecadores se convirtieran, ¿no? Y atrajeran gran número de personas a Cristo. Estos siguieron su ejemplo de predicación itinerante y surgieron gran cantidad de evangelistas locales que se unieron a lo que se conoce como el Gran Despertar. Creo que es importante este aspecto también de ese movimiento de evangelistas o de gente que surge con esta mística de evangelizar, de ganar el mundo. Es bueno eso, y el despertamiento desde esa perspectiva está bien, pero creo que también hay necesidad de añadirle algo más a eso, ¿no? Que tiene que ver, como hemos ya dicho, el discipulado y la formación y la consolidación de esa tarea de formar a cada persona en Cristo, ¿no? Para que se desarrolle Cristo en cada uno de ellos. Entonces este movimiento tuvo efectos variados, ¿no? Contradictorios, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Especialmente en la religión de Estados Unidos. En Nueva Inglaterra, por ejemplo, el calvinismo fue revitalizado y Jonathan Edwards emergió como un destacado teólogo ortodoxo, ¿no? Él hasta ahora es un reconocido pensador y un hombre que
inclusive escribe acerca de este avivamiento, ¿no? Los opositores al evangelismo, sin embargo, empezaron a predicar en contra de las doctrinas ortodoxas de la predestinación, la elección y el pecado original, ¿no? Edward, como buen teólogo, entonces él planteaba estos elementos que vienen pues de la reforma, ¿no? Numerosos presbiterianos escoceses e irlandeses reaccionaron reafirmando la doctrina ortodoxa que, según afirmaban, estaba siendo debilitada por el énfasis puesto por los evangelistas en la experiencia religiosa, ¿no? Entonces hubo esa reacción, ¿no? ¿Por qué? Porque los evangelistas entonces estaban contra este aspecto. O sea, la mayoría comenzaron a trabajar desde otro lado, ¿no? Y entonces se destacó este aspecto de la pugna entre los que tenían pues la doctrina básicamente ortodoxa, ¿no? Y los que estaban basados en la experiencia religiosa, ¿no? Esos son ambos lados que se va a dar en ese tiempo. Entonces el gran despertar se dio con tensión, ¿no? Y no con menos discordia, ¿no? Hubo rivalidad entre facciones y con lo que se rompió toda la armonía o uniformidad religiosa del tiempo. No obstante, el fervor evangelista ganó partidarios, provocando un sentido de unidad que trascendía los límites confesionales y políticos. Así que el gran despertar fue un movimiento intercolonial significativo, ¿no? Que arrasaba otro aspecto. En cambio, desde la otra parte, lo ortodoxo tenía que ver con el cuidado de la fe y el no compartir con otros movimientos, ¿no? Bueno, Whitefield entonces nació en 1714, ¿no? Y la vida de él fue un milagro, ¿no? Antes de cumplir 3 años, su padre falleció. Luego su madre se casó de nuevo y a George se le permitió continuar sus estudios a pesar de la necesidad de atender la pensión que tenían. Y él hacía la limpieza de los cuartos, lavaba la ropa, vendía bebidas en el bar. Y cuando niño aún todavía no, digamos en el sentido de la experiencia, no era salvo, entendía que no era salvo, pero se interesó por la lectura bíblica. No se había convertido, digamos así, ¿no? Entonces preparaba sermones y en la escuela se le llamaba el orador. Y su elocuencia fue tan natural y espontánea, ¿ya? Como un don extraordinario que Dios le había dado, ¿no? Y que él poseía sin saberlo. Así se costeó sus estudios en Pembroke, en el College de Oxford. Sirvió de mesero en un hotel para mantenerse y se unió a un grupo de estudiantes que pertenecían al movimiento de Juan y Carlos Wesley, ¿no? Y pasó mayor tiempo con los demás de este grupo ayunando y haciendo esto que se llama la mortificación de la carne, y eso hay que aclararlo también. Esto es una característica del pietismo, ¿no? La mortificación a la carne. Esto es como lo que alguna vez un pastor me contó sobre el asunto de sus estudios sobre los místicos católicos, y él decía: voy a investigar, voy a buscar, y creo que quería hacer un libro acerca de los místicos evangélicos, ¿no? Y ahí estaba hablando del pietismo, de los moravos y de todos estos movimientos, ¿no? Entonces conoció a él, al Señor, en una forma extraordinaria. Es decir, que el Señor se le manifestó, y acerca de su salvación escribió poco antes de su muerte. De esta manera dijo: siempre que voy a Oxford me siento impelido a ir primero a ese lugar donde Jesús se me reveló por primera vez y me concedió mi nuevo nacimiento. Bien, ese ya es un lenguaje evangélico. Se dan cuenta que ya ese tiempo se iba acuñando. En Oxford sigue como estudiante, y su corazón ardía de celo. Y había pequeños grupos de alumnos que se reunían en su cuarto diariamente, y él sentía como que los discípulos, después del derramamiento del Espíritu Santo en día de Pentecostés, eso es lo que ocurría, dice, en ese cuarto. Tenía en el corazón un plan que consistía en preparar 100 sermones
y prepararse para el ministerio. Sin embargo, fue tal su celo que cuando tenía pues preparado un solo sermón, dice que la iglesia ya lo quería ordenar y tenía solamente 21 años. El reglamento, por supuesto, le prohibía aceptar a personas menores de 23 años para este cargo. Así que los labios le fueron tocados por el fuego del Espíritu Santo en una ocasión de su separación para el ministerio, porque al final logró tener entonces el ministerio. El Espíritu continuó obrando poderosamente en él durante el resto de su vida y nunca abandonó la costumbre de buscar la presencia de Dios. Dividía el día en 3 partes. Decía 8 horas solo con Dios, ¿no? 8 horas dedicado al estudio y 8 horas para dormir y tomar sus alimentos, ¿no? O sea, 8 horas para el estudio, 8 horas para dormir y tomar sus alimentos, y 8 horas para el trabajo de la gente. Entonces, 8 horas de estudio, a solas con Dios y dedicarse al estudio, 8 horas para dormir y tomar sus alimentos y 8 horas para el trabajo con la gente, ¿no? Es interesante esa división que hizo de su tarea ministerial. Él leía las escrituras de rodillas y oraba sobre esa lectura y así recibía luz y vida y poder. Bueno, es lo que de alguna manera dice sus biógrafos. George predicaba en forma vívida que parecía casi sobrenatural. Sin embargo, el secreto de la gran cosecha de almas no era su voz maravillosa, no era eso, ni su gran elocuencia. Tampoco porque la gente tuviera el corazón abierto para recibir el Evangelio. Era una época de decadencia espiritual, ¿no? Y hemos dicho así era la situación de las iglesias, de los creyentes. No fue tampoco porque tuviera oposición, ¿no? ¿Ya? Porque él se dedicó, ya hemos dicho, a predicar en los campos, al aire libre, ¿ya? Las iglesias le habían cerrado las puertas y debido a lo espectacular de sus cultos donde él predicaba, es decir, que la gente caía al suelo, se estremecía, gritaban y algunos se enloquecían. Había manifestaciones extrañas, ¿ya? Y otros se compungían por verse descubiertos por sus pecados, ¿no? O sea que de alguna manera esto fue el, ¿cómo lo podemos llevar? En buen sentido, para que no se denote feo, ¿no? Es la base para lo que fue después el movimiento de santidad y el pentecostalismo, ¿no? El gran secreto era su gran amor hacia Dios. Consagró su vida totalmente a Cristo por sus muchas experiencias sobrenaturales con Dios. Pastor, una pregunta. Sí. ¿De qué movimiento era George? ¿Ah? ¿De qué movimiento era George? Y yo, miren, acá lo tengo como parte de la iglesia anglicana, pero no, entiendo que él fue calvinista. Él fue calvinista, George Whitefield, ¿no? Pero fui muy tocado por su carga de evangelización, ¿ya? Ahora, estábamos aquí, decíamos, en sus prácticas, ¿no? Ahora, el doctor Delany menciona el sentido que tenía la predicación para Whitefield. Miren lo que planteaba aquí, dice: deseo todas las veces que suba al púlpito considerar esa oportunidad, deseo todas las veces que suba al púlpito considerar esa oportunidad como la última que se me concede para predicar y la última que la gente me va a escuchar, o que la gente va a escuchar. Alguien escribió así en una de sus predicaciones, dice: casi nunca predicaba sin llorar y sé que sus lágrimas eran sinceras, ¿no? Oí decir: vosotros me censuráis porque lloro, pero ¿cómo puedo contenerme cuando no lloráis por vosotros mismos, a pesar de que vuestras almas inmortales están al borde de la destrucción? ¿No sabéis si estáis oyendo el último sermón o no, o jamás tendréis otra oportunidad de llegar a Cristo? Muy bien. Él se consideraba pues el peregrino errante en busca de almas y atravesó el Atlántico 3 veces. Visitó Escocia 14, fue a Gales varias veces, una vez a Holanda,
pasó 4 meses en Portugal y en las Bermudas también ganó muchas almas para Cristo. Donde él predicó, entonces multitudes venían a los pies del Señor. Ya hemos mencionado que él ha sido precursor de las grandes campañas en masa, ¿no? Audiencias multitudinarias para la época, ¿no? Como en el Cambuslang en Escocia, donde más de 100.000 hombres y mujeres escucharon a este gran predicador y 10.000 personas respondieron al llamado de aceptar a Jesucristo como Salvador. Fíjense, ¿eh? Tener una reunión de personas, de 100.000 personas, ¿eh? Eso lo hizo, ya vuelvo a repetir, ya se me está olvidando, este gran evangelista, Billy Graham. Billy Graham tenía esa cantidad de personas, pero eso ya pues es la época moderna, ¿no? Donde él utiliza estadios, grandes espacios. Aquí no, esto era al aire libre, ¿no? Dice que en otro lugar, durante un periodo de 28 días, realizó la increíble hazaña de predicar a 10.000 personas diariamente, ¿sí? Y su voz se podía oír perfectamente a más de 1 kilómetro de distancia, a pesar de que él no era físicamente muy dotado, no era bien delgado y adolecía de problemas pulmonares, ¿sí? Pero igual se le escuchaba. Los edificios resultaban pequeños para contener esos enormes auditorios en los países donde predicó. Instalaban el púlpito en los campos fuera de la ciudad y él se le merece ahora pues el título de los príncipes de los predicadores al aire libre, porque el título de príncipe de los predicadores se le da a Spurgeon, ¿no? A Charles Spurgeon. A Wesley se le puede conocer como el predicador al aire libre. Predicó un promedio de 10 veces por semana durante un periodo de 34 años y la mayoría de veces bajo el techo construido por Dios. Eso quiere decir al campo abierto, ¿no? Con el techo, el cielo como techo, ¿no? Whitefield y el presbiteriano Gilbert Tenney y otros evangelistas itinerantes fueron en una primera época bien recibidos y estimularon el ardor religioso, provocaron muchas conversiones e incrementaron el número de miembros de la iglesia. Desde mucho antes, sin embargo, los métodos de los itinerantes y la emotividad ferviente del renacimiento religioso habían levantado críticas. Los evangelistas habían acusado a menudo a los ministros ya instalados de no haberse convertido y de llevar a sus congregaciones a la destrucción espiritual. Como consecuencia de ello, muchas confesiones se dividieron en facciones. En Nueva Inglaterra se organizaron iglesias congregacionales independientes y en otros sitios los presbiterianos se escondieron en organizaciones rivales que hasta 1758 permanecieron separadas. Así que, claro, ese es el problema que después se dio, ¿no? La discusión entre grupos ahí y las diferencias, digamos, y llevó a la división de la iglesia. Pena que un movimiento que debería unificar a la iglesia, pues llevó a esta situación. Esto ha sido en varios lugares, ¿no? Ya hemos dicho también que Whitefield pues no era de un físico robusto. Desde su juventud sufrió mucho deseando partir con el Señor por su estado de salud. Fue así que a los 65 años de edad, durante su 7º viaje a América del Norte, finalizó su carrera. Un día antes de fallecer tuvo que esforzarse para poder permanecer en pie, pero al levantarse el poder de Dios vino sobre él y predicó durante 2 horas. Después del sermón fue a Newbury Point para pasar la noche. Al subir a su dormitorio se dio vuelta y pronunció un mensaje a sus amigos que estaban ahí y se fue a dormir. Y a las 2 de la mañana se despertó y esa madrugada, 1770, partió con el Señor. Muy bien, entonces ese es el gran hombre de Dios que debemos rescatar de alguna manera. El otro es Jonathan Edwards también, ese es otro que fue con Whitefield, que fue impactado, ¿no? Y hizo el gran despertar en Norteamérica, ¿no? Su padre fue pastor de una iglesia durante 64 años y su madre era hija de un predicador que pastoreó una iglesia durante más de 50 años, así que era familia de
de pastores, de ministros. Cuando él tenía 8 años hubo un avivamiento en la iglesia de su padre y se acostumbró a orar solo 5 veces todos los días y llamaba a otros niños para orar. En una oportunidad dijo acerca de su experiencia con Dios: sentía la presencia de Dios hasta arderme el corazón y abrazarme el alma de tal manera que no sé cómo describirla. Me gustaba pasar tiempo mirando la luna y de día contemplaba las nubes y el cielo. Pasaba mucho tiempo observando la gloria de Dios revelada en la naturaleza, cantando mis contemplaciones del Creador y Redentor que me regocijaba al oír lo majestuosa y terrible voz de Dios en los truenos. Muy bien, entonces creo que ahí vamos a terminar aquí. Este es un gran predicador que luego, bueno, se casó, ¿no?, con una hija de un pastor, tuvo 11 hijos, ¿no? Bueno, era la época, pues, la gente, los matrimonios pues tenían hijos numerosos, ¿no? Eso era pequeño, ya hemos puesto que la familia Wesley eran 19, ¿no? Así que 11 no es mucho tampoco para ellos. Hizo énfasis en el nuevo nacimiento, ¿ya? Eso es lo que va marcando después el despertar, con series de predicaciones sobre la justificación por la fe, ¿ya?, que hizo que los oyentes sintieran la verdad de las Escrituras. Aquí hay un sermón famoso de él que se titula Pecadores en las manos de un Dios airado, ¿no? Hoy día posiblemente no podríamos predicar así, ¿no? Ni decirle pecadores a la gente, ni hablar de un Dios airado, porque hoy día se habla mucho de Dios de amor y otras cosas, y pecadores, la gente pues es como si le estuviera dando un insulto, ¿no? En fin, pero son otras épocas. De todas maneras, el principio, el espíritu debe ser el mismo. Jonathan era un hombre de 2 metros, era bastante alto, ¿no?, delgado, ayunaba mucho y se dedicaba a la oración, ¿ya?, y no era de hacer gestos, ¿no?, como posiblemente haya sido Whitefield, porque Whitefield lloraba, era muy histriónico, ¿no? Pero el caso de Jonathan Edwards no, se apoyaba con brazos sobre el púlpito y sostenía el manuscrito sobre la otra mano y hablaba con voz monótona, ¿ya?, pero se notaba la autoridad de Dios. Bueno, es que la predicación tiene diferentes características también, ¿no? Hay unos que dicen que el predicador tiene que ser uno que mueve, que habla bien. Bueno, pues Jonathan Edwards fue uno de los mejores evangelistas y era un hombre que no tenía una predicación, una forma de hablar todo así, pero sí tenía una autoridad. Eso es muy bueno recalcarlo, ¿no? Bueno, ese sermón tuvo como resultado, ya, de que se abrieron los ojos de mucha gente, de mucha multitud, para contemplar la realidad y el horror de la situación en que se encontraba, ¿ya? Dice que en un punto del sermón fue interrumpido por los gemidos de los hombres y los gritos de las mujeres que se ponían de pie o se caían al suelo. Y era como si hubiera un huracán soplando y que destruyera los bosques. Y durante la noche la ciudad de Enfield estuvo como una fortaleza sitiada. Se oía de todas las casas el clamor de las almas de las que hasta ese momento habían confiado en su propia justicia, ¿no? Tales victorias contra el reino de las tinieblas se ganaron de rodillas. Mire ese aspecto, ¿no? Disculpe, está apareciendo nuevamente esa... No se puede. Esa franja amarilla está apareciendo. ¿Cómo? Está apareciendo un arco amarillo con letras rojas. No sé, eso no sé. A ver. Ya, no, este es un cuadro que de tanto en tanto viene y que no sé por qué sale. Voy a tener que usar la otra cámara de video para que no salga esa cosa, porque está interrumpiéndonos, ¿no? Ya, seguimos. Pero entonces. Si no se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Pero vamos a ver. Ya desapareció ya. Ya. Creo sí, que desapareció ya. Claro, ahora desapareció, ¿no? Ya ves, ya.
Bien, pero ¿qué les parece hasta ahora este aspecto de estos hombres de Dios eh, que han impactado su momento, su tiempo? Esta No parte sé, de... a mí me ha impactado todas sus historias, prof. No sé si me lo puede compartir. Ya, esta es parte de un trabajo que creo que no compartimos en su momento, porque esto es parte de lo que, de la historia del protestantismo, ¿no? O de la historia de la iglesia, ¿ya? Y la parte de la reforma y en adelante. Entonces, yo lo tengo ahí y se lo puedo mandar. Es Historia Eclesiástica 2, que tiene inclusive todo un desarrollo hasta la iglesia de nuestros tiempos, ¿no? Un trabajo que hice. Por favor. Sí, entonces busqué los datos, saqué un montón de cosas en ese momento y ya lo tengo ahí como... se puede mejorar un poquito más el trabajo, ¿cierto? Pero por lo menos no, tiene el contenido de lo que es principal, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos compartido esta parte y vamos a ir a otro aspecto que es quizás intermedio entre todo esto de estos movimientos y que va a suceder en 1643, o sea, el siglo XVII, justo en el siglo que se está dando el movimiento pietista, el movimiento moravo y las cosas que están realizándose para hacer las misiones. Hay todo un enclave para decidir formar una confesión que sea para todas las iglesias, porque hasta esa época en Europa se habían dado diferentes confesiones, diferentes, que eran locales inclusive, ¿ya? O que estaban ligadas a grupos o a localidades, ¿no? Por ejemplo, la confesión de Heidelberg, la helvética, ¿no? Y otras confesiones, hasta que se trabajó una concepción de hacer una confesión que sea para todas las iglesias. Esa es la que se llama la confesión de Westminster. Vamos a ver si podemos intentar algo, pero eso también lo dejo para que ustedes se vayan desarrollando esa tarea. Les dejé ese material, ¿ya? Y en base a eso también poder trabajar algunos aspectos, especialmente los que tienen la tradición presbiteriana, pero también puede hacerlo nuestra hermana Alejandrina, que también está dentro de nosotros en otro sentido, pero sí este movimiento para ver cómo está, porque es un documento que en realidad es para todas las iglesias. Creo que vale la pena ese aspecto y más allá de las perspectivas teológicas que uno tenga, ¿no? Vamos a verlo eso en su momento. Bueno, vamos a tener un tiempo de descanso, ¿me parece? ¿Ya? Unos 10 minutos y regresamos con eso, ¿correcto?